Hola amigos, estoy segura de que tienes algún tipo de planta en casa que está estancada, que no crece. Seguro que has usado todo tipo de remedios, tanto caseros como comerciales, y nada, no has conseguido resultados. Pues te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para no perderte detalle del preparado que hoy te voy a enseñar a hacer en este vídeo. Cuando lo utilices me darás las gracias, porque con este preparado te voy a enseñar cómo vas a solucionar este problema. Pero antes quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. Resulta que este preparado es un energizante o revitalizante excelente para nuestras plantas, ya que les va a aportar una energía extra para que arranquen tanto a crecer como a florecer rápidamente. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues el preparado de hoy solo lleva 3 ingredientes que tenemos en casa y de muy fácil acceso, así que no tienes excusa para no hacerlo. Este abono líquido de hoy es muy fácil de elaborar y de usar. Además lo puedes usar tanto para plantas de interior como para las que tienes en el huerto o jardín. El primer ingrediente que vamos a utilizar, ya lo estás viendo en las imágenes, es la canela y la podemos utilizar tanto en rama como molida, ya que vamos a conseguir los mismos resultados, tanto si la usamos de una manera como de la otra. Una de las principales cualidades de la canela al utilizarla en nuestras plantas es que es un excelente fungicida, es decir, evita la aparición de hongos. En este caso la vamos a utilizar para evitar que aparezcan hongos en nuestro sustrato. Otra de sus propiedades es que también elimina algunas bacterias que entran en el sustrato y que no son nada beneficiosas para nuestras plantas, y por lo tanto también nos va a servir muy bien. Su aroma resulta un repelente para algunos insectos y además la canela es muy útil en la creación de nuevas raíces, como bien sabéis, y también les ayuda en el ciclo de crecer más rápido. El segundo ingrediente que vamos a utilizar, ya veis en las imágenes, es la miel. Si alguno o alguna de vosotros no dispone de miel, puede sustituirla por azúcar blanca e incluso por panela. Yo voy a utilizar la miel. Lo que queremos en el vídeo de hoy es extraer los hidratos de carbono en forma de azúcar, que son los que se encargan de dar un impulso de energía a nuestra planta y que son tan necesarios para promover un rápido crecimiento y floración. El tercero de los ingredientes que vamos a utilizar hoy es el limón o lima, da igual cuál de los dos utilicemos. Bueno, resulta que con el zumo de limón lo que vamos a conseguir es que se integre con el resto de los ingredientes que hemos añadido a nuestro preparado para potenciar su efecto. Además nos va a ayudar para bajar un poquito el pH del agua y en consecuencia bajaremos el pH del sustrato, y esto nos va a ayudar a asimilar una serie de nutrientes que de otra forma la planta no estaba asimilando. Pero debemos de tener cuidado de no bajar demasiado el pH, ya que si bajábamos mucho el pH podemos tener riesgo de bloquear la absorción de ciertos nutrientes y entonces consigamos un efecto totalmente contrario al que estamos buscando. Para comenzar vamos a necesitar un puchero o una olla donde vamos a añadir 1 litro de agua que previamente hemos dejado reposar durante 24 horas para que el cloro se evapore y quede libre de cloro. Ya sabes, es igualmente que podríamos utilizar ya sabes, agua de lluvia o agua de ósmosis o desmineralizada. El siguiente paso es añadir la rama de canela de unos 7-8 centímetros, o también podemos añadir canela en polvo. En este caso yo voy a añadir una puntita de una cucharada de las más pequeñitas y removiendo un poquito, o sea, voy a añadir la en polvo. Seguidamente llevaremos todo esto a ebullición durante unos 10 minutos aproximadamente para que todos los principios activos de la canela se desprendan en el agua. Remover un poquito de vez en cuando, ¿no? Pasados los 10 minutos apagaremos el fuego y, aprovechando que está todavía caliente, vamos a añadir la miel. Pondremos más o menos una cucharada sopera. Si vosotros estáis usando azúcar o panela en lugar de miel, también pondremos la misma cantidad. El último ingrediente que vamos a añadir será el zumo de limón, pero únicamente añadiremos 2 cucharadas soperas de zumo de limón, no más.
ya que si nos pasamos de acidez es contraproducente, así que es importante que lo tengas en cuenta. Ahora removemos todo bien y ya tenemos preparado nuestro revitalizante y energizante para nuestras plantas. Lo único que vamos a hacer es dejarlo reposar para que se enfríe y una vez que se encuentra frío vamos a hacer una disolución. Resulta que este preparado está muy concentrado y bastante fuerte y lo vamos a tener que diluir. Para ello añadiremos 2 litros de agua con la idea de conseguir un total de 3 litros de nuestro preparado. Recordar que esta agua que añadiremos también tiene que ser reposada de un día para otro. Bueno, cuando nuestro abono ya esté totalmente frío, será el momento de empezar a regar nuestras plantas. Como seguramente, ¿cómo lo usamos? Pues te va... Seguramente con estos 3 litros, después de usarlo, te va a sobrar. Entonces lo puedes meter en una botella de cristal y en la nevera, de 10 a 15 días. Pasado este tiempo ya no lo utilices, La dosis para aplicar en época de crecimiento, en primavera y en verano, será de una vez al mes. Pero entre riego y riego, con este revitalizante podemos hacer otro riego normal, bien solo con agua o con alguno de los abonos líquidos que tenemos en este canal y que son estupendos. En invierno, cuando la planta está en reposo, lo podemos utilizar cada 2 meses. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Aprovechar para compartir con amigos y familiares que estoy segura que os van a agradecer y os espero en el siguiente. Un saludo.